Hola, buenas tardes a todos los seguidores del canal Política Chile, también de mi canal Renato Garín Chile. Hoy día tenemos un gran invitado, uno de los politólogos que ha estado más en boga durante este año 2024. Es el autor de este libro Democracia Muerta, del sello Ariel del Grupo Planeta. Compartimos editorial Planeta, junto con nuestro autor hoy día, Juan Pablo Luna. Juan Pablo, qué gusto saludarte. Igualmente, Renato, un gusto y gracias por la invitación. Juan Pablo, tú eres uruguayo, ¿no? Así es, estoy en Uruguay en ¿De qué este parte momento. de Uruguay? Montevideo, no hay mucha probabilidad de ser de otro lado, somos casi todos de Montevideo hoy. ¿Y Es un eres país del Bolso o eres despoblado, carbonero? nacional, Nacional de Uruguay. así es. Tú sabes que mi padre Em, vivió parte de su segunda juventud en Uruguay junto con mi madre, así que le tengo mucho cariño a Uruguay. Así, mira, ¿y vienes o Sí. no? He ido un par de veces, sí, hace tiempo que no voy, pero he ido un par de veces. Está bien, está bien. Déjame preguntarte por Uruguay, ¿qué crees que pasó que Yamandu Orsi logra desbancar al partido gobernante y quedarse con la presidencia de la República en Uruguay? Mira, fue una elección bien pareja. Aquí hay como dos bloques bastante consolidados en términos políticos. El presidente Lacalle hizo una buena presidencia, una presidencia bien evaluada, en general por la población. Yo te diría que el punto alto fue también, como en Chile, en el caso de Piñera, la gestión de la pandemia. Pero al mismo tiempo, y parte, digamos, del desafío que tenía el Frente Amplio, el Partido Nacional, perdón, era tener algún liderazgo de recambio a quien pasarle la posta, ¿no? Y en ese sentido ahí guatearon un poco. Y por otro lado, el Frente Amplio tiene una organización bastante persistente que, aunque se ha ido deteriorando un poco en términos de su llegada territorial, tiene mucha fuerza, tiene mucha identidad, tiene más cuadros, ¿no? que el Partido Nacional y que sus socios de la coalición. Eh, y en los últimos, no en los últimos años, yo diría, durante todo el gobierno hubo una serie de escándalos de corrupción que, si bien no le pegaron directamente a la calle Pou, sí le pegaron a su coalición y a la posibilidad de generar un recambio también, ¿no? Y luego hubo errores estratégicos en la campaña del Partido Nacional, como la selección, por ejemplo, de la vicepresidencia en la fórmula, que también yo creo que afectaron un poco las chances del Partido Nacional de ser más competitivo en el balotaje. Pero Vale, vale. es un país donde la alternancia es entre dos bloques bastante moderados, donde en realidad es interesante, o sea, las elecciones se juega relativamente poco o menos de lo que se juega en otros lados, y sin embargo las elecciones se viven con una intensidad altísima. Mis hijos están asombrados de recorrer la ciudad estos días y de ver una cantidad mucho símbolo partidario, mucha bandera todavía en los balcones, ¿no? Y con su experiencia chilena es como que no logran decodificar de dónde son esas banderas, qué significan. Es un pueblo muy politizado y eso hace que los partidos también tengan más raigambre y mantengan una organización que no tienen en otros lados. Es casi un museo a cielo abierto, Uruguay, en ese sentido, de los partidos políticos. Interesante escucharte desde fuera de Chile, Juan Pablo, porque este libro que publicaste este año que daba mucho que hablar, sobre todo en la clase política, Democracia Muerta entre signos de interrogación, ¿no? Chile y América Latina, y tú propones una tesis, una hipótesis un tanto a contramano de la literatura dominante, ¿no? Que la literatura dominante suele decir, estos son aparatos políticos muy desgastados, ¿verdad? Que tienen problemas intrínsecos de las clases políticas, y si bien tú dices que eso es real, que eso está ahí, aquí hay una cuestión detrás que es más bien un camino de estados cuasi fallidos que no logran dar servicio y respuesta acorde a lo que plantean los ciudadanos, ¿no? Como primer fenómeno. Pero a la vez me sorprende que tú dices que el libro no es pesimista. Cuestión que cuando uno revisa el libro latamente, uno encuentra buenas razones para ser pesimista, ¿o no? Sí, yo creo que uno puede leerlo con pesimismo respecto a un pasado que a mí me parece que es difícil de reconstituir, ¿no? El de democracias liberales con
sistemas de partidos institucionalizados, programáticos, con alta identificación en la ciudadanía, etc. Yo creo que un poco la tesis fundamental del libro es que los problemas de la democracia, los problemas del sistema político, en buena medida vienen de afuera del sistema político hoy, ¿no? Que en cierto sentido los políticos hoy están presos, digamos, de procesos estructurales de cambio en la sociedad, que tienen que ver también, como tú decías, con la debilidad de la institucionalidad estatal, con el tipo de crecimiento económico que pueden generar estas economías, etcétera, que ponen una serie de restricciones a que la democracia siga funcionando como funcionaba en el pasado, ¿no? Además de la disrupción tecnológica, redes sociales, etcétera. Entonces, uno puede decir, bueno, el argumento puede ser leído como pesimista en términos de decir ese pasado al que muchos pretenden todavía volver, ¿no? O sea, como por ejemplo esta nostalgia del centro que hay en Chile, ¿no? Y de la democracia de los acuerdos, de los grandes liderazgos, digamos, y de los prohombres de los 30 años, si quieres ponerlo en esos términos. Es pesimista respecto a eso. Eso es difícil de reconstituir por razones que escapan al sistema político, ¿no? Es un poco más luminoso, a mí me gustaría pensarlo de esa manera, en el sentido de decir, bueno, asumamos esto y tratemos de pensar cómo podría reconstituirse el ideal de la democracia liberal y cómo podría funcionar en sociedades como las que tenemos, y no sociedades como las que eventualmente imaginan muchas veces nuestras élites, ¿no? Claro, y en ese sentido tú dices son sociedades que están descentradas, es decir, que carecen de centros operativos simbólicos institucionales que sean funcionales al presente, y además son sociedades profundamente fragmentadas. Esta idea que tenemos con un ombliguismo chileno bastante desatado de creer que solo nosotros padecemos la fragmentación. ¿Qué evidencias has podido recolectar en el resto de América Latina respecto a cuán fragmentada están las sociedades argentina, uruguaya, peruana, boliviana, etcétera? Así es, o sea, yo diría, Chile a mí siempre me ha sorprendido en términos, digamos, como extranjero por sus niveles de fragmentación altos, ¿no? Y de segmentación altos. Pero si uno mira Perú puntea en la región en términos de eso. En Perú no, nada agrega, ¿no? Ni el crimen organizado logra agregar en Perú, ¿no? Son pequeñas mafias explotando distintos pedacitos de la economía ilegal sin demasiada agregación. A nivel de sectores populares, pero también a nivel de otros segmentos de la población, uno ve procesos de fragmentación fuerte en sociedades históricamente más integradas, como la Argentina, ¿no? O como incluso la uruguaya, ¿no? Yo te decía todo eso de los partidos políticos en Uruguay, pero en esta campaña yo he venido bastante estos meses a Uruguay hacer investigación en sectores populares, o sea, el equivalente a poblaciones chilenas, ¿no? Sobre todo tratando de mirar el fenómeno de las bandas de microtráfico. Y el otro día una señora me decía algo que yo escuché en Chile y empecé a ver en Chile hace 15, 20 años, ¿no? Que ella me decía, los partidos se fueron, desaparecieron, y acá lo único que nos quedan son los narcos y los evangélicos, ¿no? Eso en Chile yo lo empecé a ver y lo empecé a escuchar hace 15, 20 años, ¿no? Y tiene que ver con una retracción también de la política del Estado, de el ámbito comunitario, el ámbito local, el ámbito territorial, en toda América Latina, ¿no? Si sucede acá, sucede, este es el mejor lugar para esperar que los partidos y el Estado sigan teniendo una importancia significativa en esos enclaves territoriales y están dejando de tenerla, ¿no? Entonces, parte de lo que yo busco hacer con el libro es salir un poco como tú planteabas, del debate chileno, que me parece es un debate muy ombliguista, es un país que está muy traumado por lo que ha pasado en los últimos 5 años post-estallido, ¿no? Y al que le cuesta mirarse en perspectiva comparada, ¿no? Entonces, un poco el esfuerzo del libro es decir,
bueno, tratemos de calibrar qué es chileno, qué es latinoamericano, qué es global, ¿no? Y mucho de lo que estamos viendo en América Latina también tiene que ver con tendencias que incluso empezaron antes en el mundo del capitalismo avanzado, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, y que están llegando, digamos, con cierta amortiguación a la región hoy. Estamos conversando con Juan Pablo Luna a través del canal Política Chile. Suscríbanse por favor, ya son casi 140.000 los seguidores que tenemos, los videos que tenemos, también amplias entrevistas a diversos actores políticos de relevancia. En este libro plantea además, Juan Pablo, que hay como 3 arquetipos en la juventud masculina, que sería el futbolista, el cantante urbano y el narco, ¿no? Nosotros también pensamos que en Chile esto es único y que los cantantes urbanos están solamente en Chile y que el narco es una cultura solamente en Chile y que el futbolista es solamente en Chile. ¿También te encuentras con esto en el resto de América Latina, es decir, varones jóvenes de 15 años cuyo único horizonte son estos arquetipos? Sí, sí, por supuesto. Vuelvo a esta serie de entrevistas que te contaba recién. El otro día entrevisté a una profesora de química, muy joven, 25 años, que trabaja en un colegio de la periferia de Montevideo, colegio público. Aquí el sistema de educación pone a los peores maestros en los peores lugares, ¿no? O sea, un poco como en todos lados también, ¿no? Y ella le decía, bueno, ¿cuál es tu problema? Digamos, ¿qué cosas te preocupan de tu experiencia educativa cotidiana? Y me decía, bueno, empecé el año con 35 estudiantes en la sala y hoy me quedan 10. Y esto fue hace 2 meses, o sea, 2 meses antes de terminar más o menos el año lectivo. Uruguay hoy tiene 60% de los jóvenes que no terminan educación media, ¿no? Son tasas guatemaltecas, ¿sí? Sumamente estratificadas en términos socioeconómicos, ¿no? O sea, son los pobres los que no terminan. Y cuando tú hablas con sus profesores, sus maestros, la gente del barrio, lo que te dicen es, bueno, no tienen otro trabajo más que eventualmente empezar a ser perros o empezar a tener algún rol en organizaciones de microtráfico, ¿no? Y parte, digamos, de lo que yo intento describir ahí en el libro es que cada vez más en América Latina, ante un mercado legal, ante una economía legal que está media estancada, que además no logra satisfacer la expectativa de consumo que nuestros jóvenes tienen hoy, ¿no? O sea, lo que ha pasado, digamos, en las últimas décadas es que se ha expandido la expectativa de consumo suntuario muchas veces, ¿no? El único marcador de estatus en nuestra sociedad es lo que uno puede consumir, ¿no? Y ante eso, y dado el estancamiento de la economía formal, dado que los retornos educativos que muchas veces los burócratas de la política pública piensan que están ahí cuando dicen, bueno, la educación es la palanca fundamental para el crecimiento económico. Lo que nosotros estamos viendo, digamos, en buena parte de América Latina es que los jóvenes empiezan a preferir trabajar o insertarse en mercados ilegales, muchas veces con una decisión consciente de decir, voy a vivir 25 años, voy a vivir 20 años, me van a pagar la luz eventualmente, alguien me va a matar, ¿sí? Pero mientras tanto voy a tener las mejores minas, voy a tener la mejor droga, voy a tener el mejor auto y la voy a pasar bien, ¿no? Y no me voy a morir como mi abuelo o como mi padre trabajando por un sueldo ridículo, ¿no? Y rompiéndome el lomo para lograr subsistir, ¿no? Ese cálculo es un cálculo que cada vez uno ve más frecuentemente en América Latina. Pero déjame solamente decir que eso no es solo, y yo diría esto es importante de tenerlo en cuenta, no solo se produce en los sectores socioeconómicamente más pobres, ¿no? Nosotros el año pasado publicamos junto con un par de estudiantes, publicamos una pequeña serie de entrevistas a lo que denominábamos narcozorrones, ¿no? Que son estudiantes de las mejores universidades de ingeniería comercial, o sea, las carreras más reputadas y con mejor futuro laboral en Chile. Cabros que en promedio recibían mesadas de unas 400 a 600 lucas, una cosa así, ¿sí?
y que nos decían que microtraficaban para completar sus ingresos, eventualmente para poder consumir un poco más, pero luego para mejorar sus ingresos, y que con eso estaban de alguna forma generando la inversión inicial el capital inicial para cuando terminaban la carrera invertir en una startup o en una idea de negocio, ¿no? Entonces, estamos en una situación en América Latina en la cual distintos segmentos de la población empiezan a ver a los mercados ilegales que se han expandido mucho, sobre todo en la pospandemia, como una alternativa de inserción laboral, de satisfacción de aspiraciones de consumo, muchas veces más legítima, por lo menos, digamos, en términos de lo que era antes, que una inserción más a largo plazo, que una carrera a largo plazo en términos o en función de inversión educativa, ¿no? Juan Pablo, otro de los grandes debates que ha habido en Chile durante la transición tiene que ver con el rol del mall, del centro comercial organizado con Sí. muchas tiendas que entrega una experiencia de consumo novedosa, ¿no? Tú trabajas la idea de los roleciños, ¿no? Que tiene que ver con este familia Miranda, como decimos en Chile, ¿no? Donde la plaza pública es reemplazada por el paseo por dentro del mall. ¿Qué nos puedes Ujú. contar del resto de América Latina que sea parecido o diferente a Chile con el fenómeno que tenemos con el Parque Arauco, el Mall Plaza Oeste, el Alto Las Condes o similares? Claro, el mall es interesante y esto no es una idea mía, ha sido muy trabajada por la sociología urbana, ¿no? Que es como la sustitución de la vieja plaza pública o del espacio público donde nos encontrábamos los diferentes, ¿no? Y de alguna forma sociabilizábamos los diferentes, por espacios privados que al mismo tiempo están segregados socioeconómicamente, ¿no? Lo de los rolecinios es un caso fantástico que sucedió en 2013 en Brasil, en el cual de alguna forma se dan en conjunto o son causados, digamos, simultáneamente por este escenario segregado de malls en la ciudad de San Pablo y en Río, y por la irrupción de las redes sociales como un lugar de socialización de los jóvenes. Entonces lo que empezó a pasar fue que jóvenes de estratos bajos, de favelas, ¿sí? Comenzaron a organizarse para ir a visitar malls, malls de alto estándar o de alto nivel socioeconómico, eh, coordinándose por Facebook en ese momento, ¿no? Y básicamente el fenómeno se llama roleciño porque la idea era que iban a dar un role, que es dar una vuelta por el mall, porque obviamente no podían comprar mucho, digamos, o no podían comprar nada, pero esencialmente se coordinaban por redes sociales y llegaban a un mall de los más exclusivos de la ciudad. Y esto, dada la masividad del fenómeno que permiten las redes sociales, terminó generando y saturando malls de élite, los malls más exclusivos de las ciudades, de cabros de Pobla, ¿no? Los que fueron obviamente rápidamente criminalizados por la fuerza de seguridad y por la policía, que se los llevaba presos, los empezó a detener, los empezó a criminalizar, como si fueran delincuentes, cuando en realidad lo que estaban haciendo era dar una vuelta en el mall, ¿no? Que se supone en teoría un espacio público, ¿no? Pero que en la práctica es un espacio público reservado y segmentado para distintos sectores sociales, ¿no? Entonces rápidamente la policía y la seguridad privada los trata de poner en su lugar, pero esto lo que genera es un backlash y un movimiento que en realidad era un movimiento juvenil de pasear por los malls, termina politizándose, ¿no? Y termina llevando a que, por ejemplo, en vísperas de la Navidad, varios malls exclusivos de Río y de Sao Paulo tuvieran que cerrar preventivamente ante el anuncio de que los roleciños iban a ir a visitar los malls, ¿no? Y por tanto perdieron mucha plata. Entonces, para mí es un ejemplo interesante de cómo
vivimos cada vez más conectados por un lado, pero también cada vez más segregados, ¿no? En burbujas socioeconómicas, donde, y en un espacio social en el que los bienes públicos, que es donde se ancla la política, o sea, tú no podés tener partidos programáticos, no podés tener una política eh, relativamente de buena calidad, ¿sí? Si no tenés una provisión de bienes públicos y bienes públicos suficientemente amplios como para que distintos grupos de la sociedad articulen demandas, articulen intereses en función de esa provisión de bienes públicos. Muy interesante, estamos conversando con el politólogo Juan Pablo Luna, un uruguayo radicado en Chile que tiene por ende una mirada muy aguda de nuestro proceso político, autor del bestseller Democracia Muerta del sello Ariel, lo encuentran en todas las librerías. Juan Pablo, dentro de la sociedad de consumo que se instala en América Latina en los últimos 30 años, el costo de la vida se ha ido disparando, es decir, es cada vez más caro vivir para la clase media, me imagino que tú lo experimentas en Santiago cada vez que llegas, ¿verdad? Que hay un costo en la vida un tanto desproporcionado respecto a la calidad de los servicios que uno adquiere en Santiago. Pero allí dentro del costo de la vida, si algo se disparó en los últimos 5 o 10 años fue el costo de la vivienda, ¿no? Y el Sí. acceso a la casa propia es un sueño cada vez más lejano, como tú dices. Esto se está viendo también en otras capitales, tú mencionas Buenos Aires, por ejemplo. Me Sí, interesaría saber Montevideo si también. ¿y tú crees que hay un factor político allí, Juan Pablo? Es decir, que la falta de acceso a la vivienda puede ser una especie de bomba de tiempo en América Latina. Sí, yo creo que sí, y no solo, digamos, por la vivienda en sí, sino por lo que representa, ¿no? O sea, yo creo que por primera vez en la historia reciente, los jóvenes están con una perspectiva de futuro peor que la que nosotros tuvimos cuando éramos jóvenes, ¿no? Entonces, desde la segunda posguerra hasta hace bastante poco, ¿sí? Las nuevas generaciones tenían la aspiración de tener una mejor vida que sus padres, ¿no? Y sus padres también tenían una aspiración de ese tipo, ¿no? Había, digamos, una aspiración realista, digamos, de movilidad social intergeneracional, ¿no? Y eso, por ejemplo, alimentaba, eh, digamos, procesos como el chileno, en el cual yo oía a muchos padres, digamos, durante las últimas décadas en Chile decir, bueno, yo sé que estoy jodido, yo sé que tuve una vida difícil, pero bueno, estoy haciendo una inversión, por ejemplo, en educación, porque espero que mis hijos tengan una mejor vida que la que yo tuve, ¿no? Y de alguna manera lo que ha pasado en los últimos años con la inflación, con el problema de vivienda, pero también claramente con el quiebre de la promesa educativa, ¿no? O sea, eh, eh, ese es de alguna forma el problema principal que hoy enfrenta, en mi impresión, digamos, las nuevas generaciones. Eh, lo que genera, digamos, es que se te obtura el futuro, ¿no? O sea, básicamente la política funciona bien cuando te promete un horizonte de futuro mejor, ¿no? Eso es lo que genera legitimidad en política, ¿no? Y hoy lo que tenemos son sociedades que, en mi impresión, se han quedado sin sueños de futuro, ¿no? Y ante eso te queda el malestar de esa frustración o la nostalgia respecto a un pasado en el cual estabas jodido, pero estabas mejor o te percibías, desde el hoy te percibes mejor de lo que percibes el futuro, ¿no? Entonces tienes, por un lado, digamos, giros conservadores y por otro lado, esta frustración, digamos, con promesas fallidas que explotaron, digamos, en tus manos, ¿no? Y de eso se deriva también, digamos, un juego en el que se culpa a las clases políticas, a las castas en el caso argentino, pero al establishment en términos más generales, de esos sueños rotos de alguna manera. Entonces sí, o sea, yo creo que ahí hay un sustrato, digamos,
o hay una sociología política que muy directamente impacta en el tipo de crisis política que hoy tiene la región, ¿no? Y que está viviendo la región, y no solo la región, pero la región en particular. Juan Pablo, esta obsturación que tú llamas, me parece interesante el concepto, tiene mucho que ver con lo que tú llamas la sobreproducción de aspirantes a élite, es decir, clases medias ilustradas que no logran insertarse en las élites económicas y se frustran en ese proceso, ¿no? Y tiene que ver mucho Sí, eso sí, en Chile sí. con que hay muchas profesiones demasiado pobladas. Por ejemplo, la abogacía, me ha tocado estudiar eso, que tenemos per cápita una gran cantidad de abogados, psicólogos y otras profesiones que están obsturadas precisamente, y hemos dejado muy de lado la técnica, es decir, la carpintería, los especialistas en reparaciones, ¿verdad? La tecnología, etcétera. Eso tú lo has visto en el resto de América Latina, es decir, ha habido un sesgo con los títulos profesionales por sobre los oficios de antaño, por ejemplo. Sí, yo creo que es un fenómeno bastante regional, ¿no? Que tiene que ver con hay un dramaturgo uruguayo, Florencio Sánchez, que tiene una obra de teatro principios del siglo pasado, que se llama Mi hijo el doctor, ¿no? Y es este sueño, digamos, de los sectores populares con los hijos profesionales y básicamente médicos, abogados, ¿no? Profesiones liberales tradicionales, ¿no? Y yo creo que ahí esa masificación de la educación, que evidentemente ha generado mejor bienestar en las nuevas generaciones y trayectorias de eventualmente movilidad social ascendente, también ha topado un techo, ¿no? Tú lo muestras también, digamos, en términos no lo quiero poner en estos términos, digamos, pero el chacreo de la profesión, ¿no? En términos de lo que pasa con derecho, por ejemplo, ¿no? Con las nuevas escuelas, las nuevas... y al mismo tiempo son sociedades donde el logro educativo muchas veces también topa con techos de cristal que tienen que ver con redes de privilegio que siguen manteniendo, ¿no? Eh, regímenes más estamentales, ¿no? Donde a pesar de que yo invertí en la educación, que hice lo que me dijeron que tenía que hacer, el hijo de o el sobrino de termina consiguiendo el empleo al cual yo postulé, ¿no? Entonces, son sociedades donde se ha expandido mucho la oferta educativa, el logro educativo, y al mismo tiempo donde se mantienen redes de privilegio que frustran expectativas. Y por otro lado se da esta sobreproducción de élites, que es un concepto de Peter Turchin, es un dinamista poblacional ruso. También el libro de Pablo Ortúzar trabaja mucho, digamos, esta tesis, el libro de Sueños de Cartón. Hay ahí una disputa con economistas, con alguna colega mía como Loreto Cox, digamos, que tiene una visión relativamente diferente y un poco crítica, digamos, o menos crítica de la educación que Ortúzar, y que vale la pena, digamos, contraponer una con otra y la evidencia que hay detrás de cada tesis. Pero yo creo que algo que sí es evidente y que está en tu pregunta tiene que ver con de alguna forma dejar un poco de lado la educación profesional, ¿no? Por ejemplo, lo que en Alemania hacen las empresas, ¿no? Las empresas capacitan y las industrias capacitan continuamente a su personal. Tiene que ver también con un sistema capitalista que funciona diferente, ¿no? Donde uno todavía se emplea en el largo plazo en la misma empresa, ¿no? Y esa empresa por lo mismo tiene incentivos para invertir en la capacitación permanente de sus trabajadores, ¿no? Y nosotros en América Latina tenemos un sistema donde lo que se premia simbólicamente sigue siendo el logro de educación universitaria sin que eso necesariamente genere buena inserción laboral después. Estamos conversando con Y Juan Pablo perdón, Luna, un uruguayo radicado en Chile. Dime. no, y también, o sea, el proceso de expansión de la educación secundaria y terciaria lo que ha terminado generando también es un sistema universitario más segmentado en calidad, ¿no? Que Claro, eso es algo que por también es supuesto. claramente visible en el caso de Chile.
Juan Pablo, tú citas un trabajo muy interesante de Guillermo O'Donnell, ¿no? Que es uno de los padres fundadores de la ciencia política latinoamericana del lado rioplatense, por así decirlo, que él decía que en el fondo la dinámica estructural de la política argentina era la Pampa y el peronismo, ¿no? Que esas eran las dos fuerzas organizadas que disputaban, ¿no? Si tú tuvieras que reducir la experiencia política chilena a una dinámica como esa, ¿qué eso, ¿cuáles son y qué son esas dos fuerzas enfrentadas en la política chilena? Es difícil. Yo veo en el caso argentino, digamos, son dos fuerzas que están básicamente empatadas, ¿no? Y que están empatadas desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y con coaliciones sociales que tienen que ver con una economía política bien clara, ¿no? O sea, una inserción en una economía abierta y una inserción básicamente en términos de colocar los productos de la pampa por parte de las élites oligárquicas, o una coalición nacional popular mucho más mercado internista, de economía más cerrada, ¿no? De no transables. Mi impresión en Chile, digamos, es que lo que hay más bien es una élite, ¿no? Mucho más hegemónica, ¿no? En términos como de la economía política, digamos, del país. No hay demasiada, o no ha habido en los últimos tiempos demasiada variación y demasiada disputa respecto a eso en el país. Y lo que yo veo en Chile, por lo menos, pero tú conoces mucho más de la historia del país que yo y conversemos sobre esto, es una imposibilidad recurrente de los sectores populares y los sectores medios, ¿sí? De estructurar coaliciones políticas razonablemente organizadas, ¿no? Que logren disputar ese modelo que se ha ido consolidando en las últimas décadas, ¿no? Y más bien la historia de Chile, por lo menos en mi lectura muy estilizada y con muchos vacíos, digamos, en términos de conocimiento histórico, es una sociedad donde hay una élite y una oligarquía que sigue siendo muy dominante y muy determinante en términos, digamos, de las derivas de políticas del país y de modelo de desarrollo. Lo que hay básicamente son disputas entre élites, ¿no? Y sectores medios y populares muy poco organizados que eventualmente irrumpen violentamente, protestan, se generan estallidos, ¿no? Cada 30, 40 años, eh, pero que no logran, digamos, vertebrar o constituir coaliciones más estables y capaces de hacerle peso a estas dinámicas más intraélites, ¿no? Y desde el punto de vista ideológico, Juan Pablo, ¿tú observas un gran peso del socialcristianismo en Chile? Es decir, una especie de gran partido social cristiano desde el Sí, MAPU hasta lo que hoy día sería el Frente Amplio, por ejemplo. o sea, yo te he escuchado esa tesis y a mí, digamos, en mi experiencia, por lo menos cotidiana, yo he tenido poca exposición a la élite chilena hasta que eventualmente eh, eh, cambié un poco mi inserción en la Católica y pasé del Instituto de Ciencia Política, donde éramos casi todos extranjeros, a la Escuela de Gobierno, y ese es un cambio sociológicamente bien importante. Mi sensación es que esa tesis que yo te he escuchado respecto al socialcristianismo, incluso de gente que se declara agnóstica o atea, ¿no? En su repertorio de acción política, en su forma de mirar la sociedad, sigue estando muy presente, ¿no? Y uno lo ve desde el techo para Chile al gremialismo, ¿no? Eh, eh, Sí, a mí me parece que esa es una pauta, digamos, probablemente bien enraizada en la élite política chilena. Sí. Yo coincido con esa lectura, ¿no? Y que de alguna forma
digamos, condiciona un poco la forma como ven la política, una forma muy misional y muy de ir en ayuda del otro más que de habilitar al otro, ¿no? De habilitarlo, de entenderlo como un par, ¿no? En ese sentido a mí siempre me ha llamado la atención lo muy desde arriba que se articula la política en Chile y cuánto les cuesta habilitar, ¿no? Procesos más de abajo hacia arriba, ¿no? Te cuento una anécdota, no es una anécdota, es una entrevista, digamos, yo hice una entrevista como en 2000, esto tiene que haber sido 2001, 2002, un tipo muy viejo, ¿no? Del Partido Colorado en Uruguay. El tipo había sido, creo que era director de personal de un frigorífico importante en el segundo departamento del país, que es Canelones, ¿no? Pero no había terminado la escuela, ¿no? Y había terminado siendo ministro de Agricultura y de Ganadería. Entonces, el tipo me decía algo así como, este país es maravilloso porque yo no terminé la escuela y fui ministro de Estado, ¿no? Y eso tiene que ver con su inserción en la política de base, en la política territorial, y eso para mí es muy difícil de ver y de imaginar en un caso como Chile, ¿no? Donde la política se constituye desde arriba, ¿no? Y en ese mismo tiempo yo iba a hacer entrevistas a Cerro Navia, a Luermida, a distintas poblaciones en Santiago, y lo que escuchaba era concejales que me decían, yo me rompo el lomo, me descresto trabajando por el partido todo el periodo, tengo una base, trabajo con los vecinos, la junta de vecinos, los centros de madres, y cuando llega la nueva elección me mandan un cuico desde Vitacura o desde Las Condes, ¿no? Y tengo que hacerle la campaña al cuico, ¿no? Y tengo que explicarle que deje el Mercedes fuera de la población para... ese quiebre, ¿no? Para mí es bien llamativo, o por lo menos bien interesante de observar con una lógica más rioplatense, ¿no? Es un quiebre que también se ve en otros países como Colombia, por ejemplo, ¿no? Donde hay una oligarquía muy fuerte, digamos, que sigue dominando el sistema político. Eso se ha roto en países como Perú, se ha roto en países como Bolivia, donde los procesos de las últimas décadas han cambiado completamente la composición de clase de la clase política y han desordenado completamente el funcionamiento del sistema político también, ¿no? Esa es de alguna forma la contracara. Claro, y uno desde las fuerzas progresistas o no conservadoras, por decirlo de alguna manera, la primera intuición que tiene la izquierda es organizarse con los sindicatos y con las fuerzas laborales, ¿verdad? Con las fuerzas del trabajo, con los trabajadores que han sido la fuerza política más importante de la izquierda en su historia. Pero hoy día tú en América Latina y en todo Occidente bien describes que No estamos en hay un mercado sindicato. laboral, claro, completamente desacoplado respecto a lo que es la política. Entonces te encuentras con Ubers y deliveries que son libertarianos, que son individualistas, que son fanáticos de Milei, Absolutamente. Sí. y ya no está el sindicato que te dice, compañero, vamos a sacar un diputado en la próxima elección. ¿Eso lo estás viendo en el resto de América Latina, tal como en Chile, este mercado laboral desacoplado? Yo creo que se expresó muy claramente en Argentina, ¿no? En estos trabajadores y además eso le pone debiera abrirle una interrogante importante a las fuerzas de izquierda, ¿no? Porque de alguna manera lo que pasa en Argentina es que sectores que debieran reclamar más Estado, ¿no? Pobres, urbanos, viviendo en condiciones bien jodidas, ¿no? Te dicen, yo soy empresario con una bicicleta, ¿no? Reparto comida, pero soy empresario, ¿no? Está esta idea, digamos, del empresariado, ¿no? Y del startup, como el emprendedurismo, ¿no? Y lo único que quiero es que me saques el Estado de mi vida, no quiero que el Estado me venga a molestar, ¿no? Y esos son
es el votante, digamos, que la izquierda visualiza como su votante, o como por lo menos la gente a la cual uno le quiere cambiar la vida, ¿no? Entonces eso debiera ser abrir preguntas para la izquierda. Lo mismo ha pasado tradicionalmente en el caso peruano, ¿no? En el caso peruano, una economía altamente informal, ¿no? Y crecientemente ilegal, desde hace mucho tiempo, este es un legado, hay gente que lo asocia al legado del fujimorismo también, los informales son una fuerza política muy, muy relevante, ¿no? En términos de cómo se mueve el electorado. En países como Bolivia, los sindicatos muchas veces campesinos, las organizaciones indígenas, siguen pesando y estructurando el mundo popular de una forma relevante, ¿no? En Uruguay también, pero en Uruguay sobre todo lo que tenés son sindicatos más bien de no transables, ¿no? O sea, Uruguay la fuerza electoral más fuerte hoy son los jubilados y los empleados estatales, ¿no? Esa es una economía política jodida, ¿no? Para el tipo de mundo y capitalismo que tenemos, ¿no? Entonces yo diría, en distintos países esto se da de forma diferente, ¿no? En Chile, evidentemente, mi impresión es que estás en una situación más a la peruana, donde por un lado los sindicatos tradicionales son bastante débiles, ¿no? Y más allá, digamos, de sectores específicos, el sector público, minería, ¿sí? Son más bien organizaciones con poco peso y con poca capacidad de tracción electoral. Eh, pero tampoco tenés demasiada organización ni demasiada vertebración de intereses por el lado de los informales, ¿no? En Chile mi impresión es que cada uno y cada vez más está jugando para sí mismo y en una sociedad muy individuada, ¿no? Y muy, de nuevo, muy quebrada en sus lógicas de acción colectiva. Y de nuevo eso le pone o le genera problemas a las fuerzas políticas para intentar movilizar a esa gente, ¿no? A la cual no podés encapsular de ninguna manera demasiado eficiente. Juan Pablo, y el Estado, este instrumento que ha dado la modernidad, ¿verdad?, para administrar los problemas sociales, tú describes que son estados anémicos, que no son capaces de solucionar los temas centrales de la vida en común en América Latina, pero no son estados baratos, es decir, no son estados minarquistas del sueño libertariano No, anarcocapitalista donde no haya impuestos. Chile acaba de aprobar un presupuesto de 92.000 millones de dólares, el que sin crisis ni pandemia es realmente histórico el gasto que va a hacer Chile, pero igualmente hay un problema de deslegitimación del gasto público enorme, porque la gente siente que esa plata no le llega. Este fenómeno, digamos, esta idea de que pagamos impuestos y el Estado no me da nada de vuelta, tú lo ves aparte del caso Milei, que es claramente hay un votante con ese perfil. En Chile eso está surgiendo con mucha claridad. ¿Lo ves en el resto de América Latina? sí, por supuesto. Y son estados grandes, son estados gordos, ¿no? Y muy poco eficientes, y que tienen, digamos, una larga historia de patrimonialismo, de clientelismo, ¿no? De discrecionalidad o corrupción en las dinámicas de la ejecución del gasto, que muchas veces terminan abusando de a quienes nominalmente buscan proteger o empoderar, ¿no? Entonces, ese es un patrón histórico de América Latina. Tiene que ver con la disociación que se da en términos, digamos, de dinámicas del siglo XIX. Esto lo describe muy bien un libro de Sebastián Mazuca. Si tú mirás el proceso de formación estatal en Europa, ¿sí? Son 400 años de guerra en los cuales, por un lado, vas definiendo fronteras, digamos, delimitando fronteras, ¿no? Son guerras que se pelean del centro a la periferia hasta que tú topas con otro monarca que está haciendo más o menos lo mismo que tú, y contestan límites hasta que se reconocen mutuamente, ¿no? Pero en ese proceso, digamos, tú
generaste centrífugamente desde el centro a la periferia, no solo, digamos, un proceso de formación de Estado, sino también un proceso de construcción de capacidad estatal. Ese territorio que tú vas pacificando al ganar guerras, al cual le empiezas a cobrar impuestos para pagar las nuevas guerras que tienes que seguir peleando en la frontera, ¿no? Y al cual eventualmente empiezas a brindarle bienes públicos, ¿no? Tiene una infraestructura institucional, una infraestructura organizacional que luego le permite funcionar en clave más o menos weberiana, ¿no? Racional legal, ¿sí? En el caso de América Latina, nosotros definimos fronteras muy rápidamente, sin guerras, ¿no? Prácticamente sin guerras en la postindependencia. Tomamos los virreinatos, más o menos dibujamos, digamos, dónde está cada país, hay pequeños escaramuzas, digamos, pero esos límites están vacíos de poder real, ¿no? Entonces lo que tú tenés es un vacío de poder, ¿no? Entonces tenés un Estado que es un Estado con soberanía nominal, ¿no? Y que solo tiene poder en la capital y en 3, 4, 10 manzanas alrededor de la capital, ¿no? Y que luego eventualmente en casos como el chileno empieza a expandir ese poder a través de la conscripción militar, la posta, el retén, ¿no? la escuela pública, ¿sí? Pero en un proceso muy largo y muy dificultoso y que en lugares como Perú, Bolivia, no logra México, ¿no? No logra Colombia ni que hablar. En Colombia ni siquiera hay un proyecto de construcción de Estado, ¿no? Tú tenés 3 metrópolis en Colombia que no se reconocen como parte del mismo país y como parte de la misma comunidad, ¿no? Medellín, Bogotá, Cali, son 3 élites diferentes que no tienen un proyecto de construcción estatal propio, ¿no? O común más que propio. Entonces tú lo que tenés son estados que nominalmente controlan un territorio, que gobiernan nominalmente un territorio, pero que no tienen capacidad para hacerlo, ¿no? Y donde lo que empiezan, digamos, a predominar son más bien dinámicas caudillistas, dinámicas que van asentando el clientelismo, el patrimonialismo en el funcionamiento de esos estados que no son baratos, como tú decís, pero tampoco proveen bienes públicos, ¿no? Son más bien muchas veces capturados por élites rentistas que se benefician y benefician a sus correligionarios. El único estado, o sea, yo acabo de terminar un trabajo para el PNUD sobre desigualdad y democracia en América Latina. Yo te diría, el único estado que logra avances relevantes en las últimas décadas, ¿no? En moverle un poquito la aguja a los sectores populares es el Estado brasilero, ¿no? Y eso tiene que ver con dinámicas que, por un lado, vienen de herencias de lo que hace Getúlio Vargas con el Estado Novo, ¿no? Y que genera islotes de excelencia en la burocracia pública brasilera, por ejemplo, en el sector salud, ¿no? Y luego con un proceso en el cual la sociedad civil desde los 80 empieza a organizarse, a movilizarse, hay mucho activismo de sociedad civil, y en el cual se da, por tanto, una lógica de cooperación entre burócratas de esos islotes de excelencia, ¿no? Orientados hacia provisión de bienes públicos, digamos, de buena calidad, y activistas de la sociedad civil que cooperan y empiezan a generar y a empujar cambios en términos de distintos sectores, salud, educación, incorporación de los negros, por ejemplo, a distintos espacios de la sociedad brasilera, que generan que Brasil hoy logre reducir el Gini más allá de lo que logran otros países de América Latina que bajan el Gini en el contexto del commodity boom, del crecimiento que trae el boom de las materias primas entre 2005 y 2015, pero que luego no logran sostener esas mejoras y que en los últimos años empiezan a retroceder, ¿no? Y eso también genera cierto descontento y alimenta este descontento que termina alimentando a su vez la crisis de la política tradicional. Sorry Juan Pablo, por lo largo. no, está muy interesante. Estamos conversando con Juan Pablo, un autor de Democracia Muerta por el sello Ariel.
le estamos sacando el jugo a su trabajo muy interesante de politología comparada en América Latina. Juan Pablo, te decía que uno de los factores de descontento con el Estado en Chile en este momento y en el resto de América Latina pareciera ser lo mismo, es la inseguridad en las grandes capitales, ¿no? Homicidios, secuestros, delitos que no se veían antes, ¿no? Y tú trabajas un elemento muy interesante que en la politología chilena está un poco ausente, que es la idea de la policía como coordinador delictual, es decir, no como un mero represor, sino como un coordinador delictual estilo Ujú. Rosario, por ejemplo, Paraguay, el PRI de México y sectores de Bolivia. ¿Cuán cerca estamos en Chile de esa lógica de que nuestras policías que representan al Estado terminen siendo coordinadores delictuales a gran escala? Mira, yo diría, para explicar un poco la idea, si el crimen organizado, y estamos como obsesionados con esto en Chile, ¿no? Y en América Latina en general. Eh, el crimen organizado no necesariamente genera violencia, ¿no? El mejor crimen organizado, el más eficiente, no genera violencia, lo que hace es más bien cooptar, corromper institucionalidad estatal, institucionalidad política. Y si tú miras, digamos, los países que tienen índices de violencia más bajos en América Latina, esos países son Argentina, ¿no? Paraguay, ¿sí? En su momento lo fue Ecuador, ¿no? Que lo que hacen es establecer distintos pactos de protección entre, por ejemplo, las policías y las bandas de crimen organizado, que se basan en decir, bueno, yo te libero territorios para que tú, por ejemplo, hagas robo de autos, ¿sí? O vendas droga, pero tú me controlás los homicidios, ¿no? Esto también es propio de la baja de homicidios que se da en Medellín. Se habla mucho, digamos, de la inversión de Fajardo en bibliotecas, en bienes públicos, que es bien relevante, pero también en ese momento se da lo que se llama la donbernabilidad, donde un actor privilegiado del crimen organizado, muy poderoso en la ciudad, instituye una regla que se llama el permiso para matar, que tiene que ver con que tú no podías matar si no tenías el permiso de este personaje, y eso reduce mucho la violencia homicida, ¿no? Eh, entonces, estamos en una situación en América Latina donde los actores de crimen organizado, ¿no? Tienen eh, tanto poder de compra y poder de fuego, ¿sí? Que muchas veces la única forma de reducir la violencia tiene que ver con estructurar este tipo de pactos, ¿no? Que son pactos normativamente execrables, ¿no? Nadie los quiere tener ni defender, ¿no? Pero son la única forma realista de bajar la violencia. Se habla mucho, por ejemplo, del caso Bukele, pero Bukele pacta, ¿no? Pacta con los liderazgos de las maras y además pacta en un contexto donde las maras son organizaciones muy verticales, ¿no? Pacta con los liderazgos y rápidamente encarcela buena parte de la organización que estaba abajo de esos liderazgos, ¿no? Entonces la rapidez y el pacto son también parte, digamos, de la estrategia efectiva de Bukele, que a quienes prefieren la mano dura y ven la mano dura como un modelo, usualmente se les olvidan, ¿no? Esos elementos. ¿Cuán cerca está Chile de eso? Yo te diría que no tan cerca, en parte porque para mí lo que le pasa a Chile es que tiene un mercado criminal muy fragmentado, ¿no? Tiene más bien, yo en el libro hablo del crimen desorganizado, ¿no? O sea, son bandas, digamos, operando distintos mercados y distintos territorios que no coordinan demasiado entre sí, que no se integran verticalmente u horizontalmente demasiado, ¿sí? Eso puede cambiar, ¿no? En Ecuador cambia rápidamente y eso es lo que está detrás de lo rápido que suben los homicidios y cómo cambia la política y el crimen en Ecuador en los últimos años. Pero por ahora Uruguay y Chile tienen crimen desorganizado, ¿sí? Y lo que es particular de Chile, en mi impresión, es la fragmentación institucional, ¿no? Tú tenés carabineros, PDI, gendarmería, aduanas, la UAF,
¿no? La unidad anti-lavado de activos, los puertos, ¿sí? Fiscalía, con todavía muy poca capacidad de coordinación institucional, y con una lógica que en mi impresión al entrevistar actores de este sistema, ¿sí? Lo que uno ve rápidamente son niveles de desconfianza, niveles de fragmentación en el actuar, ¿no? No tenemos un sistema de indicadores unificado, ¿no? Si tú tratas de empalmar los datos de distintas agencias, no puedes, porque no machean, ¿no? Lo hemos tratado de hacer, ¿sí? Los datos tampoco son demasiado accesibles, mucha desconfianza y mucha descoordinación, ¿no? Y ese contexto es ideal para una captura más bien descentralizada, ¿no? Del sistema institucional. Es compatible con un incremento en la violencia porque tienes problemas de coordinación de un lado y de otro, ¿no? Hay mucha competencia de un lado y de otro. Y hace difícil, digamos, obviamente, controlar la situación, ¿no? Hay mucho también, si tú lees la prensa o, digamos, hablas con periodistas, está como esta obsesión por las grandes bandas, ¿no? En Melipilla, donde tú tienes, digamos, tu corazón, entiendo, eh, se hablaba, por ejemplo, de banda mexicana, ¿no? Una banda chilena con conexiones mexicanas. En el norte se habla del Tren de Aragua, ¿no? Están los brasileros, que son las bandas más potentes que hoy operan en América Latina el tráfico de droga, sobre todo al lado del Atlántico. Pero está como este miedo a las grandes bandas, ¿no? Y parte de lo que uno ve en Chile tiene que ver más bien con pequeñas bandas fragmentadas territorialmente, enfrentadas a un Estado sin capacidad de coordinación, compitiendo ambos, ¿sí? Por hacer lo que cada uno quiere hacer, ¿no? Y en ese desorden, ¿sí? Creo que está un poco la explicación de la situación que hoy tiene Chile, ¿no? Lo otro que me parece importante decir respecto a esto, Renato, y cierro, es, se habla mucho del narco en Chile. El narco obviamente es importante, genera una cantidad de recursos increíble, ¿no? Ahora te puedo contar una anécdota de Uruguay respecto a la cantidad de recursos que mueve y cómo eso te puede cambiar el juego, ¿no? Pero a mí me preocupa, sobre todo en el caso chileno, fenómenos como el de la extorsión, ¿no? Y negocios como el de la extorsión. Tenés muchas bandas pequeñas haciendo integración vertical de negocios que tienen que ver más con esquemas extorsivos que con tráfico de drogas. Interesante lo que dice Juan Pablo. La banda que te refiere Melipilla es Jalisco Melipilla Nueva Generación, que ya son Exacto. famosos tras frontera. Yo he visto esto ya en los últimos 15 años, el surgimiento en torno al puerto de San Antonio, ¿no? El puerto de San Antonio es el gran foco San Antonio, delictivo hoy día. Melipilla es un hub entre San Antonio y las zonas de consumo en la región metropolitana, ¿no? Entonces, Así es un es lugar muy ideal. lamentable. La situación de San Antonio es muy lamentable. Uno de los puertos más prósperos de América Latina en su momento, hoy día entregado a la buena de Dios durante 3, 4 gobiernos seguidos, desde que se fue Ricardo Lagos, que ese puerto ni siquiera una mano de pintura se le ha dado. Es muy sorprendente, ¿no? Tú querías contar la anécdota de Uruguay para que nos posiciones cómo está el narco allá también. Me parece No, interesante. mira, para entender porque el mercado del narco es muy diversificado, ¿no? Entonces nosotros muchas veces prestamos atención al microtráfico, ¿no? Y vemos el narco en la población, y estas bandas que ejercen control territorial, que en algunos casos, digamos, proveen servicios paraestatales, etc. Pero el microtráfico es, en general, sobre todo en esos contextos pobres, ¿sí? Es intensivo en coerción, pero tiene bajo capital, genera baja renta, ¿no? Obviamente genera más renta que otros negocios que hay en la población, ¿sí? Pero son rentas limitadas, ¿no? El gran dinero del narcotráfico, ¿sí? Circula por Sanhattan, circula por los puertos, circula por las aduanas, ¿no? Circula por sectores
formales de la economía y legales de la economía, donde se lavan los grandes capitales que provienen de actividades que son mucho menos intensivas en coerción. Tú no tienes que controlar el territorio en San Antonio o en la aduana, ¿sí? Lo que tienes que hacer es coimear a quienes tienes que coimear para que miren para el costado, ¿no? Entonces, esos esquemas son muy intensivos en capital, generan mucha renta y son menos intensivos en extorsión, no se ven, no generan violencia, no generan demasiada visibilidad, ¿no? Y el caso que te quería contar es un caso que tiene 2 semanas, ¿no? En Uruguay, pero es un embarque que fue decomisado en una playa a 60 kilómetros de Montevideo, donde una caleta de pescadores lo que estaba haciendo era subir pequeños cargamentos de pasta base, los llevaban 40 minutos hacia dentro del mar, los botaban al mar con un GPS, ¿no? Y hay un barco del PCC que está en alta mar que captura y recoge, digamos, esos paquetes y luego, en connivencia con una naviera, ¿sí? Los suelda en la parte de abajo del casco de los barcos que están esperando para entrar o salir del puerto de Montevideo, ¿no? Ese embarque, ¿sí? Se calcula que dejaba en logística, ¿no? En chorreo, si querés ponerlo en términos chilenos, ¿sí? En chorreo económico, 13 millones de dólares en la economía local, ¿ya? El otro día estaba entrevistando a una persona del Ministerio de Interior de Uruguay y me decía, todo el mercado criminal uruguayo local, ¿sí? Mueve al año 30 millones de dólares, ¿no? Entonces tú estás diciendo que un embarque, ¿sí? Que lograste decomisar de muchos que se te pasan, ¿sí? Equivalía a casi la mitad de todo el movimiento que genera la criminalidad en el país en un año, ¿no? Entonces, el potencial disruptivo que eso tiene, en términos de no solo corrupción, también derrame económico, ¿no? A cada pescador, en este caso, le pagaban $10.000, ¿no? 10 millones de pesos al cambio de dólar a 1.000, por entrar 40 minutos y botar el paquete en alta mar, ¿no? Bueno, el efecto económico de eso es brutal, ¿no? Y de ahí se derivan efectos de otro tipo, institucionales, políticos, etcétera, en todas estas economías. Entonces, lo que estás viendo hoy es mercados ilegales en esteroides que lo que hacen es ponerle más restricciones todavía a la capacidad de nuestros estados de moverle la aguja a la gente. Sí. Porque Juan generan, Pablo, digamos, y ambientan, digamos, como opciones de salida bien lucrativas y bien interesantes para gente que está en condiciones muy precarias. Perdón. sí, Juan Pablo, estoy conversando con Juan Pablo Luna, autor de Democracia Muerta por el sello Ariel, uno de los libros más interesantes de 2024. Juan Pablo, antes de cerrar, uno podría englobar lo que tú has estudiado con tanto detalle en complejidades, es decir, son sociedades altamente complejas con problemas que no son obvios, ¿no? Y ahí está el caldo del populismo que llega con propuestas simples, ¿verdad? Y cosecha votos en la corta siempre, ¿verdad? Sin nunca asumir la falla profunda, ¿no? La falla Sí. tectónica que cruza la sociedad. Y por tanto Y el ahí uno populismo diría, también falla, ¿no? claro, exactamente. Y ahí uno diría, bueno, para eso tenemos partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos son esas instituciones que la modernidad construyó para bloquear a los populistas y para ir procesando los conflictos sociales y la mayoría de las complejidades pasen por la política y no por fuera de la política, ¿no? Y hoy día en Chile, Juan Pablo, precisamente hoy día que estamos conversando, 16 de diciembre, 8 de la noche, hay conversaciones muy intensas en la clase política chilena para reformar el sistema de partidos, es decir, para bloquear el ingreso electoral de partidos con menos de 4 o 5% y para achicar la cantidad de partidos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Tú que has estudiado tan en profundidad América Latina, ¿qué te parece este embrollo, este laberinto institucional chileno? ¿Y qué hacen los partidos políticos chilenos que están proliferando como callampa a este nivel, siendo que en América Latina no está ocurriendo lo mismo, al menos a primera vista? Mira, yo creo que el fenómeno de proliferación de partidos es bastante generalizado. El tema que son partidos que nosotros les llamamos con un conjunto de colegas vehículos electorales, ¿no? O sea, son más bien
protopartidos que nunca logran. Te doy un dato, o sea, y este es un dato viejo, ¿no? De un cálculo que hizo Michael Kopech en su momento, principios de los 2000. El 95% de los partidos, hoy tiene que ser mucho más en América Latina, dura una elección y desaparece, ¿no? Entonces, no son partidos, ¿no? Son coaliciones de candidatos que no funcionan como partidos. Entonces, yo creo que tenemos un problema en el sentido de que le llamamos partido, el CERVEL reconoce como partido, ¿sí? Cosas que no funcionan como la teoría de la ciencia política, el canon de la ciencia política, reconoce como partidos, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos desde la ciencia política esta cantinela de la democracia no funciona sin partidos políticos, que es cierto, ¿sí? La democracia tiene muchos problemas para funcionar, la democracia liberal sin partidos políticos, pero también es cierto que se nos han muerto los grandes partidos políticos tradicionales. En Italia, en Francia, hoy en Alemania hay una crisis que tiene un sustrato de ese tipo. En Holanda, en los sistemas políticos que inspiraron a la literatura sobre partidos políticos, ¿no? Y al mismo tiempo lo único que repetimos es necesitamos crear partidos políticos. El problema es que en este sustrato estructural, ¿no? Los partidos políticos no están logrando sostenerse, ¿no? Y esto tiene que ver con el cambio social, tiene que ver con la crisis de Estado. Si tú mirás América Latina, yo te hablaba de este Estado clientelar, este Estado patrimonial. Bueno, ese Estado de muy baja calidad fue funcional para sostener vía el clientelismo, ¿sí? Aparatos políticos y aparatos partidarios que una vez que tú empiezas a retirar el Estado de la sociedad, ¿no? Desaparecen, ¿no? Entonces ahí uno quiere partidos programáticos, quiere partidos institucionalizados, ¿no? Pero es muy difícil de generar ese tipo de partidos en las sociedades contemporáneas. ¿Qué me dice a mí todo esto respecto a la discusión chilena contingente hoy, ¿no? Te diría dos cosas, ¿no? Por un lado, una específica sobre el tema partidos y sistema de partidos. La solución al problema no pasa por tener menos partidos, sino por tener mejores partidos. Y la crisis de los partidos se ha dado en sistemas políticos, sistemas democráticos, con reglas completamente diferentes a las chilenas, ¿no? Y con combinaciones institucionales de todo tipo, ¿sí? No hay una combinación institucional en el mundo que haya logrado aguantar ni siquiera el parlamentarismo, ¿no? La crisis de los partidos políticos y la fragmentación de los sistemas políticos. Eso tiene que ver con cuestiones que no son meramente institucionales y que lo institucional puede corregir muy en los márgenes, pero en mi impresión con poco éxito. La segunda cosa que te diría es, a mí siempre me sorprende, y esto también se vio en los dos procesos constituyentes y como en la obsesión constituyente, ¿no? Esta propensión de la élite chilena muy asociada a la influencia fuerte de economistas y abogados en esta élite, de intentar alinear incentivos desde arriba para solucionar un problema que pasa por otros vectores y que tiene otras vertientes, ¿no? Entonces yo creo que de nuevo la élite política y la élite, porque esto también ha cundido en los medios de una forma, ha generado una hegemonía en los medios tradicionales, en todos los sectores de la inteligencia chilena, bien impresionante, ¿no? Hay como un fuerte empuje, digamos, a este proceso de reforma. Me parece que de nuevo se están jugando una trampa al solitario, ¿no? Pensando que acá está la solución a los problemas que tiene Chile, cuando los problemas que tiene Chile tienen que ver con el tipo de sociedad que tiene, el tipo de Estado que tiene, los problemas que tiene para crecer la economía y para generar
crecimiento en el sector legal, de forma tal de ir de nuevo canalizando hacia lo institucional el conflicto y las demandas y los sueños de la población. Hemos tenido una conversación espectacular, hemos aprendido muchísimo. Realmente, como ven, Juan Pablo utiliza una cantidad de datos y de investigaciones para ir contra los discursos repetidos como sentidos comunes por nuestras élites en América Latina. Les vuelvo a recomendar entonces el libro Democracia Muerta del sello Ariel. Juan Pablo Luna, politólogo uruguayo radicado en Chile, nos has dado una mirada, Juan Pablo, muy exhaustiva, muy inteligente. Te felicito realmente por el punto de vista que has desarrollado a lo largo del tiempo. Muchas Invitarte, gracias, por supuesto, Renato, también por la invitación. y quiero dejarte invitado a que sigas en contacto con nosotros, con nuestro canal Política Chile, porque te vamos a estar contactando para escuchar tus inteligentes análisis en el futuro. A la orden. Un placer y muchas gracias de nuevo por interesarse en el libro y difundirlo. Bueno, y ojalá que Nacional de Montevideo tenga una gran temporada el 2025, así esperamos desde Ojalá Santiago. sea mejor que la del 2024, que fue bastante penosa. Bueno, muchas gracias a todos los centenares de personas que nos siguieron. Sigan conectados con nuestro canal. Siempre estamos atentos a las nuevas contingencias y a los libros interesantes que aparezcan. Muchas gracias a quienes nos siguen. Suscríbanse a Política Chile y estamos en contacto a través de todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Chao, Juan Pablo, y saludos en Uruguay. Un abrazo, gracias.